Nuestro último disertante tiene una historia más que interesante. Creció en 8 países, distribuidos en 3 continentes, habla 4 idiomas y en 2005 se juntó con un amigo para emprender una nueva aventura, Open English. A la fecha, 500.000 estudiantes se han matriculado a la plataforma, logrando levantar más de 120 millones de dólares para financiar la expansión de la compañía en todo el planeta. Demos la bienvenida al Foro Scala 2017 a Andrés Moreno, fundador de Open English y Next University. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, encantado de estar acá en Medellín. Es la primera vez que vengo. Vengo bastante a Bogotá, pero nunca había estado en Medellín. Y en el vuelo anoche de Bogotá a Medellín, una de las ariomosas me dijo, hola, tú eres el del repollo, ¿no? El del rechicken. Así que sabía que los comerciales aquí en Medellín eran populares. Así que bueno, creo que ya estamos cerrando el foro. Entiendo que esta ya es la última tarde, así que gracias por tomarse el tiempo de venir y escuchar. Vengo a presentar durante la próxima hora y media sobre esto que llamamos Éxito. Y Éxito es un evento en vivo que hemos estado dando por toda la región en un esfuerzo por dar y entregar los conocimientos en el tema de emprendimiento que hemos ido recolectando durante la última década, empezando compañías. Cuando yo comencé Open English, pues me di cuenta de que era bien difícil levantar capital, era bien difícil conseguir contenido en español adaptado a las necesidades del emprendedor latinoamericano. Así que habiendo tenido ya 10 años en esto, ya como fundador, como CEO, como inversionista ángel, decidí que era quizás buen uso del tiempo empezar a poner algunos de estos aprendizajes en una presentación. Así que se las voy a mostrar hoy. Está diseñada en parte para emprendedores, pero también creo que va a ser de buena utilidad para ustedes. La base de esta presentación son las 7 fases para la creación de una empresa exitosa. Una de las cosas bonitas que ha pasado durante los últimos años es que con todos los comerciales de televisión y con el éxito de la compañía, bueno, mi CMO, tengo que confesar, abrió mi página de Facebook y a los 2 meses teníamos 1 millón de fans. Y era mi página personal. Y pensábamos que la gente iba a ir a comentar sobre los comerciales y echar chistes. Y la gente iba a preguntar sobre cómo emprender, cómo me asocio, cómo levanto capital, cómo levanto deuda. Y entonces empezamos de nuevo a crear contenido alrededor de esto. Y esto lo empezamos a clasificar en estas 7 fases de cómo evaluar una buena oportunidad de negocios, cómo invertir en una compañía, cómo empezar una compañía en la región. Van desde cómo crear una idea, que es una buena idea, hasta la 7ª fase, que es cómo levantar capital, que yo creo que va a ser pues, especialmente relevante para el público que tenemos hoy, ¿no? Así que bueno, empecemos con la primera fase, que es el origen de una idea. Y voy a hablar de cómo comenzó Open English. Mi historia comienza en Caracas. Ese soy yo. No ha cambiado mucho quizás, pero... Así que ese soy yo en Caracas. Tuve la suerte de que crecí, como comentaba Marcelo, un poco dando vueltas por el mundo. Mi padre trabajaba en organizaciones internacionales, así que vivimos en 9 países distintos, como ven desde Eslovenia hasta en Italia, en Estados Unidos, en Chile. Así que tuve buena oportunidad de aprender varios idiomas y siempre tuve una pasión por los idiomas. En particular, una vez que aprendí el inglés, es un poquito como hacer trampa, ¿no? Porque uno ya te sabes hablar el idioma global, donde llegas hablas inglés. Pero antes de eso me tocó aprender varios idiomas, incluido el esloveno, el italiano y más recientemente el portugués. Decidí volverme a Venezuela y estudiar en la Simón Bolívar. Para los que han estado allá reconocen la biblioteca de la Simón Bolívar. Estudié primero ingeniería mecánica, hice eso por 4 años. Después de 4 años de ingeniería mecánica, sentí que eso era muy cuadrado, así que me cambié a ingeniería de producción. Hice eso por 1 año y medio y faltándome 9 meses para terminar ingeniería de producción y para el pesar de mis padres, puse mis estudios en pausa. Siguen en pausa, por cierto. Y me puse de emprendedor y comencé mi primera empresa que se llamaba Optimal. Y Optimal, básicamente lo que hacíamos era que traíamos a profesores norteamericanos, en realidad ni siquiera eran profesores, eran pues estudiantes recién egresados de lo que llaman las universidades Ivy League en Estados Unidos, que son universidades muy reconocidas allá, que querían venir a Latinoamérica, inicialmente a Venezuela, a aprender español, a tener una experiencia cultural, y a cambio de nosotros encargarnos de todo eso, ellos daban clases de inglés para nuestros clientes, que eran empresas transnacionales como Procter & Gamble, Cargill, Sun Microsystems, y esta empresa la estuve manejando por casi 4 años y fue bastante exitosa como pequeño negocio, ¿no?
Pero luego, un día, utilizando Skype, y habiendo vivido muchos de los retos de tratar de escalar esa compañía que era netamente offline, ¿no? Imagínense, teníamos que traer a estos profesores a vivir a América Latina, conseguirles un apartamento, todas las mañanas montarlos en un autobús, llevarlos de una oficina a otra oficina, podíamos ver quizás a 3 clientes al día. El servicio nada más se lo ofrecíamos a compañías, ¿no? Porque no podíamos llevar a estos profesores a la casa de cada quien, ¿no? Entonces no era tan escalable, era bien difícil, bien costoso. Así que un día utilizando Skype, que claro, hoy es súper común, este tema de la voz sobre IP, todos lo hemos utilizado, pero hace 10 años pues era una revolución, ¿no? Esto de no tener que traer a alguien del otro lado del mundo para hablar con él y no tener que pagar en aquel momento que eran varios, 3, 4 dólares por minuto, sino hablar de manera gratuita a través del internet. Utilizando Skype pues se me prendió el bombillo de qué pasa si montamos todo esto que hemos hecho offline en una plataforma en línea. Y de allí pues justamente surge, es el génesis pues, de lo que fue Open English. Entonces voy a parar un momento porque analizando, ¿no?, lo que fue mi experiencia, empiezo a ver qué fueron las cosas que me llevaron a mí a ser emprendedor de esta empresa que se llama Open English. Como ven, sin duda, entendí lo que funcionaba en nuestro entorno. Esto de dar clases a través de seres humanos. Nosotros inclusive siempre a través de Open English desde el comienzo, nunca quisimos utilizar la tecnología para prescindir del elemento humano, sino más bien utilizar la tecnología para hacer más eficiente y de mayor calidad ese contacto humano. Ponerte en contacto con un gran profesor a cualquier hora del día. Entonces sabíamos que eso funcionaba. Sabíamos a la vez lo que no funcionaba, que era de nuevo montar a profesores en autobuses, llevarlos por todas las ciudades, trasladarlos de ciudad en ciudad. Sumamente difícil. Tenía experiencias familiares relevantes, viajando por el mundo, aprendiendo idiomas. Obviamente, la experiencia en Optimal fue muy relevante. Y finalmente fue esa innovación tecnológica que fue la voz sobre IP y los salones virtuales, los que en conjunto, ¿verdad?, crearon ese ecosistema de factores que finalmente hicieron que yo fuera un buen emprendedor para esta idea. Esto es relevante porque hoy en día paso bastante tiempo evaluando planes de negocio, soy inversionista ángel y cuando el emprendedor no hace sentido, doesn't make sense, ¿no?, con la idea, siempre es más difícil invertir en la compañía, ¿no? Es aquel emprendedor que tiene una historia que es súper relevante, que es apasionado y tiene quizás una ventaja, ¿no?, comparativa en su conocimiento, en su experiencia de vida, que lo hace un mejor emprendedor para vencer en ese campo en particular en el que se está lanzando. Es allí cuando usualmente salen las grandes ideas. Y si ven todas las historias de los grandes emprendimientos, inclusive en Estados Unidos, usualmente tienen ese componente personal. Así que, para resumir, y disculpen que esto va de 2 láminas en 2 láminas, siempre mi consejo para los emprendedores es que construyan sus empresas en base a sus fortalezas. Y allí, pues, la primera lección que nosotros hemos aprendido. Pero bueno, las empresas no son ideas, ¿no? Todos los días nosotros hablamos de muchas ideas. Para construir una empresa hace falta mucho más que eso. Inclusive he tenido muchas conversaciones en los últimos años, que seguramente quizás ustedes también las han tenido, de algún amigo que se les acerca y les dice, oye, a mí se me ocurrió Facebook como 5 años antes que Mark Zuckerberg. Yo tuve la idea antes que él. Bueno, pero de la idea al producto y a la ejecución hay una gran brecha, ¿no? Así que sin duda que hay que llevar esas ideas al producto. Y en Latinoamérica eso es especialmente difícil, porque hay menos financiamiento para ideas tempranas, ¿verdad? Es más difícil empezar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, una de las cosas que trabajamos bastante con nuestros emprendedores es un concepto de producto mínimo viable y cómo no hipotecar tu casa, dejar tu trabajo, etcétera, para empezar a demostrar aquellos assumptions, ¿no?, aquello que son los drivers de tu modelo de negocio. Voy a hablar un poquito de nuestra idea, de nuevo, volviendo a la historia personal. Nosotros identificamos un problema. Y por cierto, creo que esto de identificar un problema y entender el problema, vivir el problema es fundamental. Estaba en una presentación en Chile hace unos meses con el fundador de Waze y subió al escenario, quizás lo conocen, con una camisa que decía Love Your Problem, ¿no? Y me parece muy relevante porque hay que enamorarse realmente de esa dinámica, de ese problema. Nosotros la sentíamos quizás más que nadie porque estábamos metidos en el tema de aprendizaje de inglés y entendíamos que todo esto componía nuestro problema que estábamos resolviendo. La gente perdía horas en el tráfico, ¿verdad? Tenía horarios rígidos. Si te pierdes de martes a jueves la clase en el Berlitz, no puedes volver. La matriculación es bastante costosa. Las aulas estaban repletas de estudiantes, que este formato que tenemos ahora está bueno para entregar contenido, pero es malísimo si queremos, por ejemplo, ayudarte a lograr la fluidez en el idioma, porque al final la fluidez tienes que practicar, tienes que hablar, ¿no? Tienes que ganar confianza en el idioma.
Los profesores no eran nativos. Nos dimos cuenta en una experiencia en una de las compañías, que fue muy cómico, nos dimos cuenta que los estudiantes todos tienen un acento un poco raro. Y empezamos a tener distintas ideas de por qué tienen este acento tan raro. Y resulta que no lo entendimos hasta que conocimos al profesor, que tenía un año dándoles clase. Resulta que los estudiantes no era que habían aprendido mal, era que habían aprendido re bien y hablaban igual que el profesor. Entonces eso, sin duda, en la región era un gran problema. En el tema de educación, todavía te entregan libros y fotocopias cuando vas a una escuela, ¿no? Todos tenemos los libros de inglés y las fotocopias de inglés agarrando polvo. El foco estaba en gramática, la gente se hacía experto en el pretérito pluscuamperfecto del verbo to be, y a la hora de tener que hablar, le sudaban las palmas y no podía, ¿no? Y era poca conversación. Entonces, bueno, todo esto, toda esta experiencia que tuvimos nos ayudaba a entender el problema y a escuchar algunas risas porque quizás se identificaban con eso. Bueno, pero esa identificación, ese sexto sentido por el problema era importante. Inclusive cuando fuimos a levantar capital por primera vez en Estados Unidos, muchos de los inversionistas no les parecía que esto era una buena solución, lo que finalmente construimos, porque ellos pensaban que había que prescindir de ese elemento humano, había que buscar que la tecnología resolviera todo. Y nosotros sabíamos que para lograr la fluidez, la gente en América Latina quería ese elemento humano, no solamente, por cierto, a la hora de tomar la clase, sino a la hora de comprar el producto. Hoy en día tenemos más de 600 personas en un call center en Bogotá porque la gente quiere hablar con alguien antes de comprar. Y eso es muy latinoamericano. Así que bueno, ese entendimiento del problema y de la dinámica social en la que estás es fundamental. Eso es una foto de cuando comenzamos la compañía. Ven que tenía un poquito más de pelo. Pero ahí estoy yo en la camisa naranja. Así fue que comencé. Después de, por cierto, ahí está Lorenzo Lara, que así me conoció, creo, hace 10 años en Caracas. Y yo creo que fue, por cierto, a levantar capital hace 10 años de Lorenzo. Y nosotros teníamos una idea. Después de que dejé Optimal, decidí que entonces iba a construir desde mi apartamento, muy garage startup, pero desde mi apartamentico en Caracas, esta idea que era Open English, que por cierto ya van a ver que ni siquiera se llamaba Open English. Y entonces tenía amigos de la Simón Bolívar que eran programadores, todos se metieron en mi apartamento, empecé con uno, con otro, terminaron habiendo 22 personas trabajando en mi apartamento. Tanto así que yo abría la puerta en la mañana, ¿verdad?, de mi cuarto, y alrededor de mi cama habíamos puesto mesas que en realidad eran puertas viejas, con computadoras como en las pantallas estas antiguas, y se sentaban 5 personas dentro de mi habitación a trabajar cuando yo me levantaba en la mañana, ¿no? Así que esa fue la oficina inicial de Open English. Y bueno, en resumidas cuentas, cuando hablo con emprendedores, creo que enfatizo que es importante identificar este problema, ¿no?, esta necesidad del consumidor. Eso hay que entrelazarlo, ¿no?, con esta historia personal del emprendedor y las oportunidades del entorno. Y finalmente uno puede crear, en nuestro caso no creamos nada, pero sí reinventamos un concepto que fue el aprendizaje de inglés, ya eso existía obviamente, pero esa reinvención abrió un mercado importante para la compañía. Empecé hablando de este concepto de producto mínimo viable. Ustedes obviamente lo conocerán bien, pero es importante, ¿no? Cuando hablo con muchos emprendedores en la región, noto siempre que se enamoran del producto perfecto. Entonces, quieren tener el producto completo, diseñado, hecho y construido antes de probarlo en el mercado. Nosotros, hoy en día, inclusive en Open Education, que es el holding company de Open English, Next2 y otras cosas que invertimos, tomamos una idea y un concepto opuesto a esto de hacer el producto perfecto. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Ya tienen ahí levantado más de $100 millones, tienen los recursos, el equipo para construir un gran producto y lanzarlo al mercado. Nota que nosotros hacemos lo opuesto. Inclusive tenemos una incubadora de nuevas ideas que se llama Open Labs. Les doy un ejemplo puntual. Estamos lanzando este jueves en Colombia y en el resto de América Latina hispanoparlante un producto bien bonito que se llama Open English Junior. Y es un producto de aprendizaje de inglés para niños con aulas en vivo para edades de 7 a 14 años. Algo que nos han estado pidiendo bastante nuestros estudiantes adultos. Se nos ocurrió la idea de hacer esto hace un año y en vez de crear el producto perfecto y sobrediseñarlo y sobreinvertirle, le dimos un equipo $100.000, eran 3 personas y les dimos 3 meses para crear un piloto y lanzarlo. Resulta que, por cierto, si a este equipo le hubiésemos dado $10 millones, se los hubiesen gastado, ¿no? Pero como les dimos $100.000 y 3 meses, tuvieron que gastarse ese tiempo y ese dinero en construir el producto. Resulta que ustedes pensarán que, bueno, la opción obvia es que hayan construido Open English Junior sobre la plataforma de Open English. Pero resulta que no fue así, porque la plataforma de Open English tiene tanta gente trabajando en esa plataforma y tiene tantas dinámicas internas, etcétera, que era más fácil no tocarla. Y para demostrar su idea, fueron y firmaron un contrato de licenciamiento con otra compañía que tenía una plataforma bastante más sencilla, pero que podían empezar a usar al mes siguiente.
Las clases las diseñaron con profesores que contrataron. No tenían un año de clases, sino empezaron con 3 meses de clases. Empezaron a contratar profesores y empezaron con 5 profesores, etc. Así que para que se den una idea, en 90 días el equipo presentó un piloto de Open English Junior. Y lo lanzamos como alfa. Y así lo lanzamos, lo dimos gratis, no le cobramos a nadie. Lo pusimos en Facebook y le dijimos a los padres, mira, quien quiera hacer esto a su propio riesgo, es una prueba, así que no garantizamos la calidad, pero queremos su feedback. Eso es lo único que cobramos, no a cambio. Aprendimos un montón. Desde ese momento ha pasado un año, hemos hecho 3 programas piloto, hemos aprendido cantidad, hemos gastado en total como $300,000 y tenemos un producto hoy en día que sí le invertimos ya buen dinero y que estamos lanzando que nos parece que es fenomenal. Pero de nuevo, lo que quiero enfatizar es que no sobregastamos y no sobreconstruimos a la hora de lanzar la compañía. Esto es algo que yo creo que en Latinoamérica hay que enfatizar bastante con los emprendedores, ¿no? Demostrar esos drivers del modelo de negocio antes de tratar de crear el producto perfecto. Y por cierto, lanzarlo así no sea perfecto. Si quieres que el producto tenga 5 atributos que hacen el producto, lánzalo con uno y pruébalo. Tenemos algunas iniciativas dentro de Open Labs, por ejemplo, que ni siquiera construimos el producto. Y esto es un poco controversial quizás, pero hoy en día, y esto no lo había antes, tenemos Facebook. Y en Facebook creamos audiencias y mercadeamos esas audiencias, ¿no? Y buscamos ver qué es lo que la gente quiere antes de construir algo. Entonces, hacemos, por ejemplo, eso lo hicimos con Open English Kids. Empezamos a ver qué es lo que la gente quería en el producto. Quería clases en vivo, quería que el producto fuera para el iPad, quería que el producto fuera para el teléfono, quería que el producto fuera para el PC. ¿Qué es lo que la gente reacciona? Profesores mujeres, profesores hombres, clases particulares o clases en grupo. Son muchas cosas que hoy en día esas preguntas las podemos responder con nuestros instintos, que bueno, que siempre son valiosos, pero también las podemos responder con data, ¿verdad? Y les aseguro que cuando pongan 10 anuncios distintos de Open English Junior, van a ver a los 3 días, gastándose $5,000 en Facebook, cuál es el que funciona mejor, y eso les va a dar algunos indicios de qué es lo que la gente quiere. Así que de nuevo, es importante probar y probar antes de sobreinvertir. Esto que ven acá es la plataforma de Open English al inicio. Ven que era no muy bonita, hoy me da hasta pena no mostrarla porque la verdad es que no era muy elaborada, etc. Pero esa fue la plataforma con la que comenzamos. Si hubiésemos esperado tener la plataforma perfecta, nunca hubiésemos lanzado. Hoy en día le hemos invertido más de $10 millones y varios años a la plataforma y se ve mejor. Parece un Pinterest, tiene contenido diario, tiene las noticias del día en inglés, tenemos cantidad de contenido de Hollywood que van a ver allí, que es parte de la experiencia, ¿no? Bueno, como que este video no quiere funcionar. Intentamos una vez más. Bueno, ahí como que ahí va caminando. No se dan cuenta de un poco la diferencia, tiene reconocimiento de voz, esto te da feedback, entras a la clase en vivo y el profesor te corrige justamente lo que acabas de hacer, estás acompañado el 100% del tiempo, te seguimos el progreso, te damos pruebas semanales, etc. Bueno, un gran producto, pero de nuevo, los primeros 50,000 estudiantes de Open English no solamente que utilizaron la primera plataforma, sino que les encantó, porque no había otra cosa en el mercado, ¿verdad?, en ese momento que para comparar. Pero bueno, siempre seguimos mejorando. Así que eso es un poco algunas ideas, ¿no?, y feedback sobre el tema de creación de producto. Fase 3, definición de mercado objetivo. Esto es algo que en muchos de los planes de negocio que evaluamos hoy en día pensamos que al emprendedor latinoamericano a veces le falta trabajar esto un poco más. Y hacemos talleres de esto porque al inicio creo que nadie cree que es tan importante. ¿Y por qué es tan importante el tema del mercado objetivo? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, porque entender a tu consumidor, describirlo, poder comunicarlo, te va a dar un poco la habilidad de construir un mejor producto, así que es importante a la hora de comenzar, pero también te va a permitir mercadear mejor. Si han visto algunos de los comerciales de Open English, pues sabrán que le llegaban muy bien al público que pues estaba, al que le queríamos llegar, pero eso fue porque entendíamos, creo que bien, ese consumidor y le llegábamos de manera bastante más emotiva. Entonces hacemos este ejercicio con los emprendedores. Tratamos de crear perfiles. Estos perfiles son perfiles ficticios. Y esto lo hacemos antes de invertir en una compañía o antes de comenzar algo, ¿eh? Son perfiles ficticios. Este, por ejemplo, es un perfil de un estudiante ficticio de Open English y lo construimos con data. Fernando, de nuevo, no existe, pero hay muchos Fernandos. Todos los meses nosotros, por ejemplo, generamos hoy en día casi 100 o 150,000 registros nuevos en el website.
de personas que quieren comprar el producto. Toda esta gente nos deja su nivel de inglés, por qué quiere aprender, su edad, su teléfono, etcétera. Así que tenemos bastante data. Entonces empezamos a construir esto y nos damos cuenta que, bueno, esto es un perfil común, alguien de 34 años, la Ciudad de México es obviamente de los mercados más importantes para nosotros. Como ven, Fernando tiene un nivel de inglés avanzado y resulta que él quiere aumentar su confianza y mejorar su fluidez y él quiere pagar por adelantado porque tiene el dinero, quiere un descuento y quiere trabajar temas de negocio. Por cierto, cuando comenzamos a desarrollar la plataforma, mucho de lo que desarrollamos fue para personas como Fernando, porque entendíamos a este consumidor bien. Pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que también había personalidades como Valentina, que es muy común. Y Valentina, resulta que ella es una estudiante, quiere viajar a Estados Unidos, se quiere preparar para el TOEFL, para el TOEIC, y ella necesita un financiamiento para poder comprar el producto, y no le interesa tanto el tema de negocios, sino el tema de viajes y cultura. Entonces, pues, tuvimos que diseñar caminos de aprendizaje dentro de la plataforma que pudieran darle servicio a una Valentina. Nos dimos cuenta, además, siendo todos emprendedores de jóvenes, que no teníamos niños en aquel momento, que no entendimos que había un gran consumidor, que era la madre, que por cierto quería aprender inglés para ayudar a sus hijos con las tareas. Y esto fue uno de los caminos de aprendizaje que tuvimos que crear en Open English. De nuevo, cuando sacamos el producto no teníamos nada que realmente le pudiese ayudar a alguien como Verónica y tuvimos que crearlo. Y cuando vino el Mundial en Brasil nos dimos cuenta que hubo un auge enorme de personas como Martín que querían aprender un inglés básico porque eran taxistas, eran gente que trabajaba en hospitalidad, en hospitality en Brasil, que necesitaban tener algún nivel de inglés básico y rápido, y creamos un producto para eso y fue muy exitoso. Así que bueno, se dan cuenta de que este describir, ¿no?, cuantitativo, es cualitativo, pero en el fondo por detrás es cuantitativo porque estamos construyendo estos perfiles en data, es muy importante. Y son pocos los emprendedores que creo que llegan a un pitch de negocio pudiendo explicar a ese consumidor de esta manera, así que creo que es un bonito ejercicio de hacer con ellos. Pero no solamente eso, creo que luego poder describir al consumidor desde un punto de vista más cuantitativo también es importante. Estos son, por cierto, láminas originales del pitch de Open English cuando fuimos a levantar capital en Estados Unidos. Tuvimos que hacer un proceso de educación al inversionista americano sobre la oportunidad en Latinoamérica, ¿no? Estos son láminas del 2007, creo, ¿no? Así que, bueno, los números están ya obsoletos, pero bueno, se dan cuenta de que lo que tratábamos de describir era que había pues, una cantidad de usuarios de Internet de banda ancha en Latinoamérica, donde estaban distribuidos, que había un nivel de penetración en los hogares bastante bajo en comparación con Estados Unidos, que en esa época ya estaba en 70-80% de penetración, así que el número total se iba a duplicar en los próximos años. El crecimiento del e-commerce, el crecimiento de las ventas por Internet, etc. Por cierto, en Estados Unidos, y esto sí es cierto, uno quiere armar un plan de negocio sobre personas que usan gorras azules los martes a las 6 de la tarde, hay un informe de alguien que ya lo hizo, que te dice ese mercado tiene tal tamaño y hay tantos compradores, tantas compañías. Bueno, en Latinoamérica es mucho más difícil, ¿no? Está mucho más fragmentado, hay menos información, es más difícil de conseguir, así que como ven nosotros tuvimos que construir, ¿no?, este pie. Al final la pregunta que nosotros estábamos tratando de responder era cuánto gastan en comprar inglés en América Latina y qué compran, ¿no? Y eso no era tan fácil poder describirlo porque no habían números, pero distintas piezas nos llevaron allá. Por suerte Rosetta Stone se fue a la bolsa en aquella época, así que hicieron un estudio y se dieron cuenta que el mercado de aprendizaje de idiomas era de 83 billones de dólares americanos y que más o menos el 15% de eso estaba en Sudamérica, así que eso nos dio un número de gasto en idiomas. Y empezamos a también ver un poco las compañías públicas en Estados Unidos de educación y qué estaban haciendo, que nos permitió describir un poco la oportunidad, ¿no?, de las valoraciones y la oportunidad de mercado detrás de Open English. Entonces, como ven, ese ejercicio, ¿no?, que de nuevo es tan importante antes de nosotros invertir en cualquier idea o de evaluarla, es visualizar ese cliente objetivo, entenderlo, quién es, y entender cuántos de ellos hay y cuántos están dispuestos a gastar y quiénes son. Así que esa es la fase 3. La fase 4 creo que también es bien común en Latinoamérica, que no sé si de cada 10 planes de negocio que ven, cuántos incluyen la competencia, si que ustedes lo pregunten, creo que quizás menos de la mitad, ¿no? Y cuando uno le pregunta por la competencia, creo que el emprendedor latinoamericano solamente tiende a decir que no es tan importante la competencia, ¿no? Y yo creo que es sumamente importante y solamente entendiendo la competencia y ese ambiente competitivo se pueden crear grandes productos. Así que parte del ejercicio que hacemos, parte del ejercicio que hacemos es entender justamente cómo se compara ese producto en el mercado. Esto es un gráfico un poco complicado, se los voy a describir, pero lo que nosotros
le describimos a un inversionista americano que, por cierto, no entendía para nada el tema de inglés en América Latina, de quiénes son esos consumidores, nunca han tenido que aprender inglés, así que no compartían esa necesidad. Creo que me preguntaron, ¿no? Una vez que ya 5 años habiendo comenzado Open English, que ya la empresa había tomado vuelo, oye, que ¿por qué nadie había hecho esto antes, ¿no? Si es tan sencillo dar clases de inglés por internet. Y yo creo que tiene mucho que ver con que el inversionista, el emprendedor en Silicon Valley, en su gran mayoría no tuvo que aprender inglés, porque habían emprendedores mejor preparados, más inteligentes, con más recursos que nosotros, y no lo hicieron. Y las cosas que crearon finalmente fueron quizás aplicaciones que no incluían el elemento humano, o distintas variaciones de producto que no atacaban esta gran necesidad de reemplazar la escuela tradicional y poder aportar el tema de la fluidez, ¿no? Entonces, ¿cómo pudimos nosotros describir nuestro ambiente competitivo al inversionista? Bueno, explicamos que en aquel momento que habían, y todavía, por cierto, es bastante similar, cuando uno ve el mercado de aprendizaje de idiomas, están las escuelas tradicionales que son bastante costosas, conocen ustedes las marcas, quizás las han usado, y tienen todos esos retos que les describía antes en términos de flexibilidad, de conveniencia, de acceso a profesores en vivo, y cuestan $4,000, $5,000, $3,000 al año, ¿no? Dependiendo de qué país estén. Y hay bastante contenido gratuito por internet, ¿no? Pueden ir a YouTube y seguro que pueden aprender inglés viendo muchos videos de cómo aprender inglés de manera gratis. Pero no había nada en el medio que tuviera lo mejor de ambos, la conveniencia y la disponibilidad del tema online, con la calidad y el profesor en vivo y el tutor en vivo de las escuelas tradicionales, a un precio accesible que pudiese democratizar el acceso al aprendizaje de inglés. Y esa mezcla, ¿no? ese intermedio, ese entender esa dinámica competitiva que al inversionista americano en aquel momento le parecía que no había espacio entre gratis y las escuelas tradicionales, y nosotros encontramos no solamente un espacio para entrar, sino un espacio que empezó a crecer, y hoy en día, como comentaba Marcelo, tenemos más de 500,000 estudiantes que se han enrolado en la escuela, y son 500,000 estudiantes en 20 países que hubiesen probablemente tomado una escuela tradicional o quizás no hubiesen tenido acceso al aprendizaje de inglés de alta calidad porque era muy costoso la escuela tradicional. Así que bueno, creo que es importante de nuevo, es un punto creo que obvio, pero importante esto de entender las ventajas y desventajas del producto que uno está tratando de construir ante la competencia. Bueno, la fase 5 es una fase interesante, también es algo que me consigo mucho cuando veo planes de negocio, y es que la gente está muy enfocada en el producto, pero cuando uno le pregunta cuál es tu modelo de negocio, cómo haces dinero, eso lo dejamos para después, ¿verdad? Especialmente las aplicaciones sociales, mucha de la respuesta es, bueno, lo voy a poner un poco en redes sociales, se va a hacer viral y va a crecer, y no piensen en un poco exactamente, bueno, pero ¿cuánto le vas a invertir en mercadeo por usuario y cómo vas a llegar a...? Bueno, todo ese tema de modelo de negocio no se piensa quizás hasta después. Nosotros aprendimos esa lección a las duras. Tuvimos 3 modelos de negocios con 3 nombres, y fue una historia que ahorita es divertido contarla, pero en aquel momento fue bien sufrida. Nosotros empezamos y creamos la primera versión de lo que fue Open English, finalmente se llamaba Thinklish, y pensábamos que por cierto era una marca buenísima, esto de pensar en inglés, hasta que nos dimos cuenta que nadie podía pronunciarlo, ni decirlo, ni buscarlo por Google. Así que si tu marca no la puedes pronunciar, probablemente es una mala marca, ¿verdad? Pero bueno, y el modelo también era un modelo distinto, el modelo de publicidad. El modelo de publicidad, básicamente la idea era que tomábamos, construimos lecciones muy bonitas e integramos marcas dentro de las lecciones. Querías aprender a viajar de negocios con American Airlines, a cocinar con productos de Unilever, ¿no? Nos dimos cuenta después de que construimos toda esta cuestión y la llevamos al mercado, y hemos levantado, por cierto, ya $300,000, muy sufridos, por cierto. Yo me fui a Silicon Valley, a mí se me acabó el dinero, lo cuento al final, pero se me acabaron el poco dinero que tenía para comenzar esto. Me quedaban poco menos de $1,000 en la cuenta, y me fui a dormir en el sofá de un amigo en San Francisco, ¿no? Imagínense, ya les voy a contar cómo levantamos esos primeros recursos, pero basta con decir que fue bien difícil llegar a construir ese producto. De nuevo, no lo probamos antes, como sugerí al inicio, en la fase 2 o 3, y nos lanzamos con este modelo de publicidad. Inclusive gastamos un buen dinero en hacer sponsors de una conferencia en Estados Unidos de publicistas y marcas que están buscando llegar al mercado hispano, y nos dimos cuenta cuando nos sentamos con los advertisers que no les interesaba el producto, porque por mucho tráfico que tenía, resulta que el tipo de Coca-Cola le importa Coca-Cola en Boston, o le importa Coca-Cola en Medellín o en Bogotá. Ese es su presupuesto, y eso es lo único que quiere ver. El hecho de que tengamos 1 millón de personas viéndolo desde China, la India, esto, lo otro, no le era relevante. Y el volumen y la concentración tenía que ser local. Además, en un formato de publicidad distinto y difícil de vender
¿no? Y tomaba mucho trabajo entenderlo y modificar la publicidad para meterse allí, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que era el error vital de esto, es que empezamos a competir ¿con quién? Con Facebook, con Twitter, con empresas que vendían publicidad. Y nosotros no queríamos competir con ellos porque resulta que por más buena que fueran las clases, siempre va a ser más divertido ver qué hizo tu amigo ayer en la noche en tu Facebook que ponerte a ver una lección de inglés, ¿no? Entonces, las impresiones, que finalmente lo que hace dinero en el tema de publicidad, no era un buen matrimonio con el tema de educación. Así que tuvimos que salir y convencer a los inversionistas de que el producto no era el problema, sino que teníamos que cambiar el modelo de negocio. Y tuvimos que levantar $150,000 más para llegar al segundo modelo, que fue el modelo freemium, que lo que queríamos hacer era entonces ofrecer el contenido gratuito, pero poner lecciones en vivo pagas. Y el paywall iba a ser en las lecciones en vivo, y la gente iba a pagar por el profesor. Le cambiamos el nombre a la compañía, se nos ocurrió este tema de English 180. También nos dimos cuenta de que la gente nos preguntaba por qué 180 y por qué no 360. Y nosotros decíamos, bueno, porque 360 llegas al mismo sitio, ¿verdad? 180 cambias tu vida. Bueno, de nuevo, si tienes que explicar tu marca, es una mala marca. Entonces, bueno, cambiamos al tema de freemium. Y por cierto, estos inversionistas tuvimos que un poco explicarles que tenían dos opciones, ¿no? Perdían los $300,000 o nos daban $150,000 más para ver si llegábamos al modelo indicado. Así que, bueno, con mucho esfuerzo nos dieron el dinero de nuevo y nos metimos a hacer el segundo modelo de negocio, que fue el modelo freemium, que resulta que tampoco funcionó. Y no funcionó, aprendimos porque resulta que esto de aprender un idioma es un poquito como ir al gimnasio. Si uno pagara al gimnasio nada más las veces que uno va, todos los gimnasios estuviesen quebrados, ¿no? Porque uno se entusiasma con perder peso en enero, aprender inglés y ciertas otras cosas, y uno invierte en eso, pero no siempre vas, ¿no? Entonces, claro, tratamos de que el producto sea lo mejor posible, de traer a la gente lo más seguido posible, voy a hablarles de eso luego, pero como modelo de negocio no era repetible, no era el revenue era difícil de proyectar, especialmente a la hora de levantamiento de capital, era difícil entender cuántas veces iba a volver la gente al mes a comprar una clase. Y ese costo de adquisición en función del costo del lifetime value, esa ecuación era difícil de determinar y demostrar. Así que tuvimos que entonces cambiar y poner el paywall, ahora el inicio, y nos convertimos en un modelo de suscripción que vendíamos justamente inglés ilimitado, pagabas mensualmente por 12 meses, y finalmente cambiamos el nombre a Open English. Me acuerdo que conseguí el URL que estaba disponible por $1,000, lo conseguí en un aeropuerto, buscando y buscando porque lo de English 180 no funcionaba, y bueno, obviamente se ha hecho una marca muy conocida. En el 2013, cuando fuimos a comprar openenglish.com.br, tuvimos que pagar como $300,000 porque no lo habíamos comprado al inicio, así que la marca ya había ganado bastante ya conocimiento. Pero ese modelo de suscripción y ese nombre, finalmente, menos mal que funcionaron, y es cierto lo que dicen que a la tercera es la vencida. Y llegamos a nuestro modelo. Pero lo que quiero, un poco todo esto lo cuento porque creo que un poco narra, ¿no?, la importancia de entender el modelo de negocio y de pensar muy bien el modelo de negocio antes de gastarse demasiado dinero y antes de lanzarse al mercado. Fue muy difícil para nosotros poder llegar a ese tercer modelo y ha podido morir, por cierto, la idea en cualquiera de estas fases. No hubiésemos estado acá hablando. Y lo que cambió no fue el producto, ¿no? Las clases y las lecciones fueron las mismas, los profesores eran los mismos, era lo mismo, solo que estábamos cobrando y el paywall poniéndolo en un lugar distinto. Así que es una experiencia creo que interesante. Hoy en día hemos evolucionado bastante. De Open English pasamos a Open Education, que es un holding company que hemos constituido en el que tenemos varias empresas. Está la compañía Open English, que hoy en día es líder en aprendizaje de inglés en 21 países. Estamos no solamente en América Latina, sino que nos fuimos en el 2013 a Brasil. Se ha convertido en el mercado más grande de la empresa. Lanzamos el año pasado en Rusia y en Turquía. Estoy llegando de esta semana pasada de China porque estamos lanzando allá también, así que eso va a ser un mercado bien interesante y bueno, bien bonito ver que hemos construido algo en América Latina y lo hemos llevado al resto del mundo. Pero eso es solamente un elemento de la empresa. Esa empresa que comenzó como un servicio de suscripción para el consumidor, hoy en día lanzamos el año pasado Open English Enterprise y tenemos más de 500 empresas que usan el servicio. Nos empezamos en el año 2014 a pensar en que queríamos tomar todo esto que habíamos aprendido y queríamos convertirnos en un holding de educación virtual en mercados emergentes, que ya nuestra misión no era ser los líderes en educación online en América Latina en el tema de inglés, sino que queríamos ayudar a la gente a lograr su éxito en mercados emergentes. Y para ello entonces abrimos un poco la mente a otras ideas, a otros productos. Yo había invertido en una incubadora
que se llamaba Gateway Partners. La cofundé con Gabriel Montoya, que en el momento era el Chief Investment Officer del Grupo Cisneros, que es un grupo de medios grande en Venezuela. Él se fue de 20 años de un trabajo corporativo a meterse de CEO de este fondo. Y en el fondo empezamos a trabajar distintas ideas. Y una de esas ideas fue NextU. Yo le puse un dinero inicial para comenzar. Luego le metimos $4 millones para que fuese más adelante, unos 6 meses después, ya una vez que entendíamos que tenía una necesidad de mercado pues, que habíamos encontrado. Y la compañía se convirtió en lo que ya hoy es un líder de mercado en entregar certificaciones para las áreas de mayor demanda laboral. Nos dimos cuenta que una gran oportunidad en América Latina era este tema de que la gente se sigue graduando de ingeniero, de médico o de abogado, y que a la hora de buscar trabajo quería la gente, los 50.000 empleos, por eso estaba leyendo en Colombia el año que viene, que no hay personas para llenarlos en toda el área de tecnología e información. Y son empleos en programación, empleos en desarrollo de aplicaciones, empleos en marketing digital. Así que empezamos a crear certificaciones que por un dinero limitado y un tiempo limitado, en 6 meses, 12 meses, te llevaban a poder lograr esos conocimientos y a conseguir empleo. Entonces lanzamos NextU y creció de 5.000 estudiantes a 15.000 estudiantes en el segundo año. Y ahora está como en 40.000 estudiantes. Así que creciendo bastante rápido, ya es una universidad que en estudiantes más grande que muchas de las universidades más grandes de la región. Y bueno, tenemos otros productos que no me voy a sobreextender, pero tenemos todo un área de Open Labs que hoy en día tiene 5 o 6 ideas distintas que son empresas que está llevando. Les comenté la de niños que sale esta semana. Entonces, bueno, creo que la gran conclusión mía, ¿no?, en todo este navegar de modelo de negocio era que errar en el modelo no significa que tu producto no funciona, sino que hay que encontrar ese perfecto matrimonio entre producto y modelo de negocio. Bueno, quizás la fase 6, la penúltima ya, es una divertida, que es la fase de captación de clientes. Lleva la parte de marketing, ¿verdad?, que se dio a conocer bastante la compañía por esto. Muerto que estaban en entrevistas esta mañana y me preguntaban, Andrés, ¿y por qué estás en los comerciales de televisión? Y resulta que la razón de ser de estar en los comerciales de televisión es porque cuando comenzamos nosotros sentíamos que debíamos contar la historia de la compañía en televisión, porque queríamos por un lado establecer ese vínculo emocional con el consumidor, pero por otro queríamos explicar lo que era el e-learning por tele. Porque todavía la gente nos llama 10 años después y nos pregunta si hay profesores de verdad del otro lado de la computadora. Y hace 10 años esa pregunta era bastante más común, ¿no? Y es distinto pagar algunos cientos de dólares por unos videos en YouTube, que eso sería carísimo, a pagar cientos de dólares por un servicio limitado de un año de un profesor americano que te da clases 24 horas al día. Entonces eso resulta ser una mejor propuesta de valor. Entonces eso hay que explicarlo. Entonces nos metimos en tele, los inversionistas en aquel momento no apoyaron mucho esta idea, porque bueno, una empresa digital debería promocionarse digitalmente, la televisión es costosa, etc. Así que bueno, decidimos demostrarlo como una especie de producto mínimo viable en el tema de publicidad, y nos prestaron un estudio de televisión por un día, y ese estudio teníamos que grabar 2 comerciales en un día, no teníamos qué poner en los comerciales, así que como los primeros comerciales, ¿se acuerdan? Era un fondo blanco, con una silla y no había más nada. 2 actores, un actor era Adrián Lara, que era un actor un poco desconocido, se quería lanzar en el tema de actuación, era modelo en aquel momento, y él por darse a conocer dijo que sí a los comerciales. Hoy en día, por cierto, es famosísimo, tiene un programa de televisión aquí en Colombia y todo en RCN. Y bueno, y a mí me dijeron, oye, Andrés, eres bilingüe, hemos ayudado a escribir los guiones, ¿por qué no te pones ahí? Mira, si la cosa funciona, buscamos actores de verdad. Bueno, la cosa funcionó, los comerciales se hicieron virales. Y recuerdo que el primer mes que lanzamos esto en Cable Pan Regional, que fue otra de las oportunidades grandes que conseguimos, en aquel momento estaba surgiendo el cable y muchas compañías no les gustaba el tema de cable, porque el cable hoy en día uno puede comprar por país, ¿no? Pero en aquel momento compraba Fox para la región, y si eres una empresa de cerveza, te funciona un país, pero no vendes en toda la región, así que era muy costoso. Para nosotros era ideal, porque era más barato en su conjunto y donde fuera que nos compraran podíamos vender. Entonces, bueno, pusimos los comerciales y nos llamaron 60.000 personas al website, se registraron 60.000 personas el primer mes. Les cuento que tenía 3 teléfonos inalámbricos de CanTV en mi casa, en mi apartamento, así que ese fue un problema grande, un buen problema, pero un problema que tuvimos que resolver finalmente levantando capital. Pero bueno, así que los comerciales funcionaron. Les voy a mostrar un par de comerciales. Este fue uno de los que hicimos, que quizás se recuerdan. ¿Qué haces? Me inventé un sistemita para aprender el inglés que está buenísimo. Mira, cabeza, head,
¿Y por qué no pruebas Open English? Podrías mejorar tu inglés con profesores americanos y todo por internet. Ay, tú y tu cursito de inglés online. Yo sigo con mi sistemita. Pollo, chicken, repollo, re-chicken. OpenEnglish.com. Inglés online. Ahora en Bueno, toda y de nuevo, América han pasado Latina. creo que 7 años y todavía la hermosa noche me dice re-chicken, ¿no? En el avión. Así que la cosa, tuvo recordación. Aquí hay otro, por cierto. Bueno, yo creo que las marcas son como pintar una pared negra de blanco, ¿no? Hay que darle muchas manos. La primera mano que le dimos fue darnos a conocer, y creo que esos comerciales fueron virales, fueron cómicos. En un momento habíamos levantado bastante capital, en el 2012 por allí, dijimos, oye, deberíamos tener comerciales que sean un poco más representativos del tamaño de la empresa, así que en esta oportunidad fuimos y construimos todo un set de vaqueros, con caballos y animales y de todo, ya van a ver. Was nimmt down, Cowboy? I don't think so. ¡Qué mal inglés! Keep rolling. Come on, mamey. Te dice make my day. OpenEnglish.com. Profesores norteamericanos 24 horas al día. Bueno, ya ven cómo fue cambiando un poco la marca y lo que comunicábamos. Y bueno, luego empezamos, por ejemplo, a las campañas siguientes a esas. Vamos a tratar de hacer un vínculo entre empleo y un poco el tema de inglés, así que surge un comercial como este. Hoy me toca entrevistar a un artista famoso norteamericano. En momentos como este me hace falta Open English. Es tan fácil como clicar aquí, escoger tu lección, sin hacer reservaciones. Ready? Michael Fitzpatrick. Michael Fitzpatrick. Michael Fitzpatrick. Mr. Fitzpatrick, can I have a word with you? OpenEnglish.com. Clases en vivo 24 horas por día. Bueno, así que ven algunos de los comerciales. Y bueno, les puedo seguir mostrando campañas. Lo que hicimos campañas de testimoniales, que fue muy bonito. Recuerdo que eso fue hace como 4 años. Decidimos que en vez de nosotros contar la historia, queríamos que los clientes, los estudiantes contaran las historias. Fuimos a cada ciudad con una cámara y con un equipo que lo filmaba. Yo fui a la filmación de Bogotá y dijimos, bueno, lo vamos a hacer un día, lo pusimos en Facebook, quien quiera venir a contar su historia, viene, etc. Y bueno, una línea que daba 3 vueltas a la cuadra, ¿no? Y no nos daba tiempo, teníamos un día para filmar a la gente, así que estábamos afuera anotando las historias y todo esto. Y unas historias bellísimas, ¿no? Que de verdad que conectamos mucho nosotros mismos con los estudiantes. Me acuerdo de una señora, por ejemplo, que contó su historia en cámara de que hacía unos meses había perdido a su esposo y estaba realmente deprimida, ¿no? Y ella contó un poco todo el proceso que ha pasado, era bien triste y dijo, bueno, pero ¿sabes que vi un comercial de Open English y me reí, me gustó, decidí comprar el producto? Y bueno, y como no tenía más nada que hacer, me puse a aprender inglés por internet y tomaba no una clase al día, sino 7 clases al día y pasaba todo el día metida en la plataforma. Bueno, por un lado la señora hablaba inglés muy bien después de unos meses, que fue muy bueno. Pero por otro, resulta que nos dice, yo ahora voy a ir a visitar a mi amiga de mi clase en vivo en México. Era la primera vez que iba a salir del país y de su casa realmente a visitar a esta amiga que había hecho por internet. Así que bueno, historias bonitas, estas las pusimos en televisión y creo que le hablaron al público de lo que, poco del impacto social inclusive que estaba teniendo la empresa. Así que seguimos en ese proceso, ¿no? Aunque hoy en día la televisión es una parte minoritaria de la inversión que hacemos en publicidad. Para que se den una idea, Open English, Open Education, ¿no? Entre Open English, Next y las otras empresas que tenemos, somos uno de los 10 compradores de medios en cable más grandes de la región, así que compramos bastante televisión, pero aún así es una parte minoritaria de la inversión que hacemos en publicidad digital, es la más grande, somos uno de los clientes también más grandes de Facebook en la región, por ejemplo, y de Google, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que si no captábamos el interés online, por ejemplo, los buscadores nos robaban el tráfico, ¿no? Las empresas más pequeñas. Entonces empezamos a desarrollar unas destrezas bastante fuertes en ese campo también hace algunos años. Bueno, una de las cosas que quería solo mostrar era cómo nosotros vemos el embudo de conversión. Mucho de y se los enseño también a los emprendedores con los que estamos trabajando. Mucha gente cree que esto de cuando vengo Open English, bueno, es exitosa porque el marketing es bueno y en televisión. Y resulta que si bien eso es una parte, como ven, eso es una pequeña parte de lo que hace que es lo que se ve, ¿no? Porque ese es el top of the funnel, es lo que lleva interés a este funnel, a este embudo de conversión. Pero como les comentaba, luego la gente llega a los buscadores, porque la gente no es que tipea openenglish.com en el buscador en su browser, sino que la gente busca el tipo del inglés o el calvito Open English o lo que sea que se les ocurra, y tenemos que estar allí
encontrando ese tráfico y llevándolo entonces a una página web. Entonces construimos una expertise también en todo lo que es optimizar los landing pages, que les digo, a veces un cambio de un color o quitar o agregar un pequeño atributo en el lead form o lo que sea, eso solo puede mejorar 2-3% de la conversión, y cuando el efecto acumulado, ¿no?, de todas esas mejoras que se van haciendo en este embudo, puede que en el tiempo hemos bajado nuestros costos de mercadeo 3x, ¿no?, de lo que gastábamos hace algunos años. Así que eso es obviamente importante. Como ven, Facebook entra directamente a lo que es la página web. Luego nos dimos cuenta, como comentaba brevemente antes, que el formulario de contacto es vital. Y nosotros no podíamos, por cierto, cuando esto lo poníamos solo en televisión y la gente llegaba a la página web y tenía un carrito de compras, nadie compraba. Porque en la América Latina no hay una cultura de gastar dinero en Internet, especialmente un producto que necesita explicación. Entonces tuvimos que construir call centers y desarrollar por años toda una expertise en cómo construir un CRM que pudiese captar esa información del usuario y llamarlo de vuelta en segundos. Hoy en día se registra en Open English o NextView, que no se los recomiendo porque los van a llamar 30 veces en el mismo día. Van a ver que lo van a llamar rápido y seguido hasta que digan que no quieren el producto o que lo compren, ¿no? Así que lo peor que pueden decir es que quieren consultar con la esposa porque lo van a seguir llamando. Y bueno, tuvimos que hacernos muy buenos en el tema de centro de llamadas. Y finalmente esa conversión de registros a un poco en el call center fue lo que lleva a estudiantes. Como ven, hay muchísimos pasos, ¿no? Y hay que hacerse bueno en todos estos pasos, que creo que si bien fue difícil al inicio, también se convirtió en una barrera de entrada, ¿no?, para ciertos competidores. Pero bueno, esto todo a qué lleva, lleva a esto, ¿no? Al final, cuando estamos evaluando planes de negocio, ya sea en Open Labs o en inversiones personales o del grupo, lo que sea, vemos simplemente que, seguro ustedes también lo hacen, que ven todo este tema de Producer Economics, que es creo que el fundamento de lo que es cualquier negocio. Sí, hay negocios como WhatsApp que los compran por no sé cuánto fue la compra, 20 billones de dólares, ¿cuánto fue? 17 billones de dólares y no tenían $1 de ingresos. Bueno, eso creo que es el 0,000,1% de las ideas, ¿no? La mayoría de las ideas que nosotros invertimos tratamos de que sean negocios reales, ¿no?, que produzcan y generen dinero. Y en ese sentido, este tema de entender cuál es tu margen de contribución cuando ya contabilizas, ¿no?, tu costo de adquisición de cliente, tu costo de servicio, tu costo del producto, es fundamental. Hoy en día, para que se den una idea, lo puedo compartir abiertamente. Estos no son números reales, pero Open English tiene un margen de contribución de más del 60%, que eso es muy, muy saludable. Eso ya incluye todo lo que gastamos en publicidad anualmente, que lo dimos por el número de estudiantes anuales, todo lo que gastamos en ventas, lo dimos por el costo anual, y también el costo de servicio, ¿no?, que es la parte pues, más saliente, porque tenemos que pagar a todos los profesores, todos los asesores de estudio, todo lo demás, y todo esto deja suficiente margen entonces para los costos fijos del negocio, ¿no?, que son toda la gente que trabaja en la compañía, que no es directamente atribuible a un estudiante, ¿no?, los que están directamente atribuidos como asesores de estudio, profesores, están en esta ecuación, y todo el desarrollo de producto, de tecnología, y este margen nos permite invertir en nuevas empresas como NextView, nos permite crecer la compañía, lanzar en nuevos países y seguir creciendo de la manera saludable como estamos, ¿no? Nosotros levantamos como 120 millones de dólares en un par de años, del 2000, un poco más, ¿no?, del 2010 al 2013, y luego no hemos levantado más capital. Así que hemos estado financiando la compañía de sus propios ingresos, hemos seguido creciendo, como les comentaba. Así que tengan unos Producer Economics saludables es fundamental. Creo que en la región me encuentro con muchos coinversionistas a veces que están más enfocados en cuál es el profitability total de la compañía, ¿hace dinero o no hace dinero? Y al final eso a mí en lo personal me importa menos, siempre y cuando tenga esto sea saludable. Nosotros, por ejemplo, perdimos dinero por 4 años, porque estábamos creciendo tan rápido, éramos un modelo de suscripción, la gente nos pagaba $50 al mes, gastábamos 200, 300 en adquisición, ¿verdad? Claro, siempre estábamos 4 o 5 meses detrás de la curva para poder cubrir nuestros costos de adquisición. Cuando estás creciendo 150% al año, pues eso te come, ¿no? Entonces necesitas dinero para expandirte y para crecer. Entonces, bueno, ese entendimiento, pero fue una buena oportunidad, obviamente hizo sentido, la empresa creció de todo lo demás y llegó un punto en el que ese margen acumulado cubría los costos de la compañía y se convirtió en una empresa que genera ingresos, pero desde el inicio no lo fue. Así que para mí esto es, de nuevo, fundamental. Bueno, pasamos a la última etapa, que es esto de levantamiento de capital, que obviamente es el tema, ¿no?, del foro. Puse 3 iconos aquí porque quería no dejar pasar contarles de 3 historias
Solo para que se hagan una idea de cómo fue este tema de levantamiento de capital para nosotros. La primera, ese icono de una olla, es porque eso me recuerda contar la historia de cómo era ese inicio de la compañía cuando estábamos en ese apartamentico en Caracas. Vieron un poco la foto, cómo trabajábamos, cómo estábamos. Nosotros no pagábamos sueldos en aquella época. La gente iba a trabajar porque teníamos una muchacha que se llamaba Alicia, que cocinaba muy rico. Y la gente venía de la universidad y paraba en mi apartamento, que quedaba camino fuera de la universidad, y pasaba de la Simón Bolívar y comía. Entonces, como venezolanos, comían arroz y caraotas y cocinaban carne mechada y todo esto. Así que plátanos fritos, y a la gente le encantaba, así que los estudiantes iban y comían gratis. Teníamos un Nintendo Wii, que en aquella época era muy importante como parte de todos los beneficios de Open English o de Thinklish en aquel momento. Y entonces los programadores iban, paraban, comían, jugaban Wii, y después le decimos, oye, ¿no será que programamos un par de horitas y nos ayuda? Entonces, así fue que fuimos desarrollando el código inicial de la compañía. En ese momento yo tenía algunos ahorros que había hecho en esa empresa inicial, pero muy pocos, ¿no? Era una empresa pequeña, lo que habíamos creado de Optimal. Y pues el financiamiento se me secó. Y recuerdo, pasando al segundo icono, una noche en la que decido que voy a cerrar la compañía. Habían pasado ya como 5 meses de haber comenzado, ya tenemos como 20 personas trabajando en ese momento. Y bueno, los costos nos estaban comiendo, la cosa estaba tardando más de lo que pensábamos, tener un producto inicial y lanzarlo y todo lo demás. Y bueno, además que éramos emprendedores primerizos, nunca habíamos ni siquiera hecho un cash flow para ver cuánto dinero necesitábamos, sencillamente nos lanzamos al agua y empezamos a perder plata. Y inclusive me acuerdo que fui a donde mis padres y les dije que iba a cerrar la compañía, porque esa noche, y por eso mis padres me dieron un abrazo, creo que pensaron dentro de sí, gracias a Dios, que va a volver a la universidad y conseguirse un trabajo, porque habían visto un poco todo lo que había pasado durante los años pasados. Pero bueno, me voy a dormir ya pensando que voy a cerrar el negocio al día siguiente, y me despierta en la mañana una llamada del Banco de Venezuela, que en el momento todavía era el Banco de Venezuela, que me habían dado un préstamo de, creo que eran como el equivalente a $6,000, ¿no? Pero en aquel momento $6,000 eran todo el oxígeno necesario para pagar las tarjetas de crédito y sobrevivir un par de meses más. Y eso salvó la empresa. Así que una cosa tan aleatoria, ¿no? Como un préstamo que además ya se me había olvidado porque había pedido 5 préstamos, ninguno me lo habían dado, y este llegó ese día y nos salvó. Así que el tema de fe, como van viendo, también juega su rol importante, ¿no? en el tema de ser emprendedor. Yo finalmente decido, después de esta oportunidad, decir, mira, no voy a esperar a tratar de levantar dinero en América Latina. No fuimos exitosos levantando dinero en Venezuela, en América Latina. Así que un amigo mío, me quedaban ya como $1,000 en la cuenta, un poco menos, inclusive como $700 en la cuenta. Me acuerdo, le mandé un screenshot a mi amigo que vive en San Francisco y me dice, ¿sabes qué? Antes de que dejes de morir esto, vente al menos una semana a San Francisco y yo te presento a algunos inversionistas ángeles. Y yo había, claro, leído por internet todo esto de los angel investors y todo lo demás en Silicon Valley, no lo entendía bien. Así que con las millas de American Airlines que tenía y los $700 me monté en el avión y me fui a tratar de levantar capital allá. Llegué al apartamento de mi amigo. Mi amigo resulta que vivía en un estudio chiquitico y ese estudio tenía un sofá externo porque era una cama adentro del apartamento con una cocinita y un baño. Yo dormí en el sofá externo. En San Francisco, por cierto, hace frío, así que dormí afuera varios meses. Pero bueno, me despertaba todas las mañanas, me ponía el traje que me quedaba, iba a desayunos de inversionistas, me hice muy bueno, veía quién podía tener dinero, así que me hacía amigo de él inmediatamente y trataba de levantar $10,000, $20,000. Y bueno, y eso nos llevó a levantar, tomó 2 años, inversiones pequeñas al inicio de $10,000, $15,000, luego fui poco construyendo esos lazos de confianza con los inversionistas y logramos levantar más de $2 millones en un lapso de 2 años de inversionistas americanos. Y eso nos permitió terminar el producto, cometer todos los errores del modelo de negocio, lanzar en televisión y bueno, ya fue suficiente para probar y demostrar que había una oportunidad aquí. En una de esas ocasiones, antes de levantar los 2 millones, otra historia que no quería dejar pasar, se nos acabó de nuevo el dinero estando en Estados Unidos y bueno, yo había ya llamado a todo el mundo que conocía, resulta que no pude levantar más dinero, ¿no? Y un amigo mío me dice, mira, ¿por qué no te vas a un retiro espiritual con la iglesia de Bel Air? Que les confieso, eso era lo último que quería hacer, un retiro de hombres además, espiritual en la iglesia de Bel Air. Entonces yo dije, yo lo que quiero es estar haciendo llamadas, mandando emails, todo lo demás, ¿no? Pero la verdad es que no tenía nadie más a quien llamar, así que decidí irme al retiro. Y bueno, fue un fin de semana bonito, nos hice varias amistades, la gente contó un poco por lo que estaba pasando, yo conté mi historia. Y bueno, se termina el retiro, yo me devuelvo el lunes a cerrar la compañía y
Y bueno, alguien que había conocido me dice, mira, ¿quieres que te lleve a casa? Vivo cerca tuyo. Bueno, me montó con él en el auto, y paramos en un Starbucks, me acuerdo. Y bueno, yo me bajo, compro un par de cafés y me devuelvo a la mesa, los pongo en la mesa y veo que en la mesa hay un cheque de $50,000. Entonces que la persona que me estaba llevando a casa era John Williams, que era un inversionista ángel bien conocido en Los Ángeles, y me dice, mira, yo no entiendo este tema del inglés, ni de América Latina, ni de Venezuela, ni nada de eso, pero creo en ti y bueno, vamos a ver qué tal me va con los $50,000, que francamente era una locura, ¿no? Porque esos $50,000, la probabilidad de que se perdieran eran gigantescas, pero bueno, menos mal que los $50,000 se convirtieron en varios millones, así que le quedé bien a John Williams. Y también recuerdo volviendo a casa, mi esposa que llegué con un cheque de $50,000 de la iglesia, que bueno, se convirtió como en un poco un chiste, porque hasta de la iglesia fuimos a levantar capital. Pero bueno, habla un poco de las circunstancias del momento, ¿no? Lo difícil que es levantar capital, que creo que ustedes lo viven con las empresas en las que invierten todos los días. Este es un poco cómo era la dinámica en aquel momento, comiendo sándwich camino a reuniones con VCs en Silicon Valley. Y bueno, levantamos inicialmente $2 millones, que fue la primera versión del producto, hicimos los primeros comerciales, esto se levantó en deuda convertible. Luego levantamos una ronda de 6 millones que incluía esa deuda convertible, fueron 3 millones de 2 familias centroamericanas que entendían el tema de Latinoamérica, ellos eran grandes compradores de medios en América Latina, así que entendían todo este tema bien. Y entró el primer millón de Flybridge, que fue el primer VC, uno de los primeros VCs que invirtieron en una empresa latinoamericana en aquella época, y nos dieron $1 millón para probar. Y bueno, John Carlin, que nos dio el $1 millón, ya no sigue en la firma, pero sigue siendo muy buen amigo, sigue en la junta de directores, porque claro, en 7 años nos hicimos muy allegados. Ellos 5 meses después invierten 6 millones más, porque en lo que le metimos el dinero a la televisión explotó la oportunidad, necesitamos más capital para financiar el crecimiento. Y entró también Kasek, que quizás lo conocen, que es una firma que fue cofundada por los fundadores de Mercado Libre, Nico Secasi y Hernán Casay. Bueno, Nico todavía está en la junta, somos buenos amigos y bueno, ellos invirtieron también buen dinero allí, y un dinero pequeño allí inclusive, pero que ya lo han sacado y les fue muy bien. Y después hicimos una ronda de 43 millones para expandirnos por toda América Latina con Insight y Redpoint, que fue también, buena parte de esa ronda fue secondary, así que logramos también los fundadores sacar capital de la compañía. Y una ronda después de 65 millones con TCB, que también fue buena parte secondary, así que logramos sacar capital y reinvertirlo en otras cosas que teníamos interés en invertir. Y bueno, eso fue un poco la historia hasta el 2013 de la compañía, ¿no? Así que bueno, yo creo que las conclusiones para este grupo no son tan relevantes, pero quería sencillamente contarles, ¿no?, lo que era la historia del levantamiento de capital de Open Education y de Open English. Y esas son las 7 fases del emprendimiento, según al menos nuestra historia. Espero que al menos parte de esto haya sido interesante y bueno, estoy abierto a preguntas. Bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos a Andrés para hacerle preguntas. Tenemos un ratito, así que a ver quién empieza. Una pregunta, ¿cómo has manejado el proceso de dilución de tantas rondas de inversión? Los venture capital son agresivos, quieren tener un porcentaje grande. ¿Cómo has mantenido esa estrategia? Creo que los eventos más dilutivos son siempre al inicio, ¿no? Y creo que tuvimos suerte de que cuando llegamos a Silicon Valley, una de las inversiones que nos hicieron fue una firma de abogados que se llama WSGR, Wilson Sonsini. Y Wilson Sonsini tiene un modelo que ellos te dan, en nuestro caso nos dieron $25,000 de inversión y nos dieron como $50,000 de gastos legales, que ellos es una apuesta, ¿no? Es su manera de apostar por compañías que les parecen interesantes. Resulta que el managing partner de Wilson Sonsini había estudiado en América Latina y había dado clases de inglés, así que una química, por suerte, con él. Y hicieron eso y eso nos ayudó pues, a tener consejo legal desde el comienzo muy bueno y logramos estructurar una deuda convertible sin un cap, que bueno, que hoy en día es bastante común, creo, pero en aquel momento no era tan común. Y eso nos permitió que toda la gente que invirtió en esos 2 millones iniciales, pues no tenía cap, y eso ya cuando la empresa como que levanta la ronda A, ya había salido, no, iba bien rápido, estaba creciendo, y la valoración pues fue ya bastante alta para el momento, así que logramos evitar la dilución.
Y luego, en las rondas subsiguientes, creo que, bueno, primero que las valoraciones que nos dieron fueron bastante altas. Bueno, la última ronda fueron casi $400 millones de valoración en el 2013, así que eso obviamente hace que los 65 millones fueron menos de un 10%, lo que sea, como se estructuró, porque además parte de eso fue secundario, ¿no? Así que se sacó capital de la compañía en aquel momento y se logró pues, prevenir buena parte de la dilución. Pero bueno, siempre se diluyen las acciones, ¿no? Hay que apostar por, que eres como dicen, ¿no? Una pieza, ¿cómo es que? Una pieza más grande de un pie más. Como una pieza más pequeña o un pie más grande, no sé cómo es la cosa, pero bueno. el punto es que te quedas con una pieza más chiquita de algo que es más grande, ¿no? Y todo lo demás. Yo hoy en día, como nos hemos aventurado, ¿no? A invertir y lanzar otras compañías, tenemos modelos, por ejemplo, el de la incubadora interesantes en los que hemos creado. Yo empecé a invertir en startups y invertía montos de $50,000 a $100,000, $150,000. Hice varias de esas apuestas, me di cuenta de que yo creo que buena parte de ese dinero lo voy a perder, pero aprendí bastante. Y lo que aprendí es que uno sabe, yo sé bastante de un poquito, ¿no? Entonces traté de empezar a invertir en cosas que tenía un poco más de conocimiento. Y también me di cuenta de que como emprendedor uno quiere estar mucho más involucrado con el éxito de la compañía. Así que creamos un modelo en la incubadora en la que nosotros pues levantamos el capital, buscamos el management team, le dejamos 20%, 25% de la compañía a ese management team, pero nosotros nos quedamos con buena parte del cap table desde el comienzo y invertimos, así que nos quedamos con parte del capital también inicial. Así que tomamos un poco más de riesgo, pero no nos metemos tampoco en 20 cosas, nos metemos en 2, 3 al año, pero son cada una, tienen el potencial, ¿no? De ser empresas como por ejemplo Next University, que a los 2 años de haber comenzado ya había sido vendida, y bueno, tenemos otros ejemplos como eso. Andrés, yo fui una de las que llamé y me llamaron 500 veces. Está bien. Me mandaron mail, correo, no lo quiero pensar, no, bueno, pero 5 minutos, si en los 10 minutos que me compras te bajamos un 20%, un 10%. Bueno, fui una de esas que viví la experiencia. Qué bueno. ¿Cómo manejan ustedes en temas redes sociales y el feedback que deja ya el que te compró, ¿verdad? En las redes sociales. Sí. Que te lo dejan Facebook y demás. Seguro. Ese feedback que está ahí y que está ahí. Sí. Que cualquiera que quiera ir a comprar primero chequea las redes sociales. Seguro. Para ver qué opina el público que ya consumió, para ver si es viable o no, porque el público latinoamericano tiene un poquito eso, como tú decís. Es decir, quiere indagar, visualizar, a ver si qué tan real es, qué tan efectivo es para hacer la inversión. Seguro. Bueno, eso al inicio nos ayudó mucho, porque ser una compañía joven latinoamericana, creada en la región, creo que a la gente esa historia, ¿no? Los medios nos ayudaron porque la cubrieron en todas las noticias, todos los periódicos, todas las revistas, así que nos ayudó mucho. Con el crecer de la compañía, en particular los últimos años, hemos tenido la experiencia de que algunas personas que no estaban satisfechas con el servicio empezaron a publicar esto en las redes sociales y se hicieron virales, ¿no? Ponían mi cara con la palabra estafa, lo que sea, y de repente tenía la cosa 500,000 likes en cuestión de un día, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que, wow, estábamos expuestos a este mundo del internet en el que tenemos 500,000 estudiantes y que 1 o 2 o 3 o 5 o 10 en la gran escala. Yo tenía una experiencia que obviamente no la queríamos que sea negativa, pero que bueno, que por cualquier razón a ese estudiante le pareció que fue una experiencia negativa o no lo que quería, eso se podía convertir por la escala de la compañía en algo viral. Así que eso es algo que hemos estado manejando. Estamos hoy en día mejor preparados para atender a eso. Le prestamos muchísima atención al tema de servicio. Tenemos todo un centro de más de 200 personas de servicio acá en Bogotá, por ejemplo, que está allí para atender a cada estudiante y tratamos de que este tipo de cosas no pasen, dando muy buen servicio a cada estudiante, ¿no? Pero bueno, siempre uno está expuesto a eso, ¿no? Es el mundo del internet y hoy en día eso es bueno y malo. Creo que es bueno para las compañías porque uno lo mantiene siempre muy atento a lo que está pasando. Yo te digo, yo mismo todavía leo todos los comentarios que llegan de los usuarios y me escriben mucho a mí en lo personal, a las redes sociales y todo lo demás. Y te digo, siempre es bueno porque a veces que teniendo tantos procesos, estando en tantos países, a veces que uno falla en algunos temas, ¿no? Y es momento de corregir y de hacer lo que uno pueda porque esa persona tenga una buena experiencia. Hola Andrés, una pregunta. Una de las cosas más difíciles en el tema del emprendimiento es la valoración. Aquí ayer dieron un módulo de valoración y al final siempre hay cosas muy complejas. ¿Cómo están ustedes? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Flujos de caja, notas convertibles? ¿Cómo hacen todo ese proceso de valoración? Sí. Mira, es más un arte que una ciencia en cierto sentido, especialmente al inicio. Sí te diría que hay ciertos elementos. ¿Sí? ¿Eres emprendedor o inversionista?
Ambos. Que bueno, mira, como emprendedor, creo que el consejo que te daría, que lo vemos mucho, es que las compañías que tienen modelos panregionales, es decir, que tienen conceptos que pueden escalar a un mercado más grande, usualmente obtienen valoraciones más altas. El capital, si viene en parte de afuera, también te va a ayudar, porque creo que ayuda a sentar unos mínimos, ¿no?, de valoración bastante más altos. Así que hay ciertas cosas que uno puede hacer para que la valoración sea más razonable para el emprendedor. Creo que hay un tema de educación del inversionista latinoamericano, que nosotros lo vivimos, ¿no? Tratando de levantar capital al inicio, que el inversionista hace 10 años latinoamericano de los family offices más grandes de Miami, querían invertir, pero querían, tú sabes, 51% de la compañía por $100,000, ¿no? Y una de las cosas que nosotros no queríamos queríamos ser emprendedores, al final no queríamos ser empleados, ¿no? Entonces, eso es esa educación, ¿no?, del inversionista, de dejar que el emprendedor sea todavía el dueño de su propio destino, es tan importante, porque si el emprendedor pierde, digamos, motivación, y siente que no tiene suficiente de la compañía, pues no va a trabajar las 20 horas al día que necesita, ¿no? Así que, inclusive, hoy en día esta semana está en una negociación, estamos tratando de comprar una empresa, pero la empresa todavía está en su etapa temprana, ¿no? Y estamos debatiendo el tema de valoración porque, por un lado, queremos que la compañía la podamos adquirir, queremos ser exitosos en el proceso, pero al mismo tiempo, si los emprendedores se llevan el dinero de una vez y se van, pues no estamos alineados, ¿no? Así que estamos buscando mecanismos de darles la valoración que quieren en el tiempo, ¿verdad? Pero que ellos se tengan que quedar muy motivados, ¿no? Y quizás todavía dueños de su compañía, nosotros los vamos comprando en el tiempo hasta que seamos dueños del 100%, pero por los próximos 4 o 5 años todavía ellos manejan su destino. Así que el tema de valoración es un tema que al final creo que está muy ligado con la motivación, ¿no?, del emprendedor, así que es sumamente importante, ¿no? Bueno, Andrés, agradecerte y felicitarte por tan buena presentación. Por acá. Está buscando. Quiero hacerte 2 preguntas, viéndolo desde la parte de los asesores en temas de emprendimiento. ¿Cuál es la etapa más relevante de todo este proceso en donde deberíamos como asesores hacer más énfasis dentro de tu experiencia? Has hablado de las 7 etapas, pero ¿cuál de ellas crees que es una de las más o la más relevante? Y la otra es, ¿cuáles fueron los errores más costosos para ti? Tú has hablado de que en todo ese proceso hubo momentos críticos en que prácticamente decidías no continuar con el ejercicio, y en esos procesos obviamente hubo errores. Esos errores, si los pudiera resumir, ¿cuáles fueron los más costosos para ti? Sí. Bueno, comenzando por el tema de los errores, creo que hubieron muchos y creo que cometimos todos los errores, que fue lo difícil, pero lo bueno, porque creo que nos hicimos mejores emprendedores, mejores personas, ¿no? Cada error es un momento de aprendizaje para uno, que si lo tomas de manera positiva, te ayuda bastante. Inclusive, esto de éxito fue un esfuerzo por más de un año en pensar en todos esos errores que cometimos, en todas esas lecciones aprendidas y ponerlas en lo que hoy en día es un módulo de emprendimiento digital, un curso de emprendimiento digital en Next2, que también hacemos este ciclo de conferencias, ¿no? Así que son muchos. Mira, creo que viste algunos de los que te comenté. Nos lanzamos al agua a emprender sin entender cuánto capital necesitábamos. No entendimos el tema de modelo de negocio desde el comienzo, así que no le prestamos atención a eso. No estábamos preparados para un poco tener el capital necesario para llegar a las distintas fases, y entendíamos cuáles eran esas fases que teníamos que llegar para levantar el capital subsiguiente. Uno de los errores quizás, o una de las experiencias más difíciles, no como emprendedor, son las distintas versiones de tu management team. Porque el management team que te llega de 0 a $100,000 no es el mismo management team que te llega de $100,000 a quizás a 5 millones, o de 5 millones a 50 y de 50. Entonces creo que eso, inclusive estaba en un panel hace un par de años con personas que habían construido unicorns, ¿no?, que son compañías que valen más de $1 millón, y me dio un poco más me bajó la ansiedad de que ellos decían que en promedio habían tenido que cambiar su management team 5 veces, ¿no?, en ese caminar. Así que creo que eso siempre, creo que hay lecciones aprendidas también de cómo manejar ese proceso. Así que bueno, creo que las lecciones, digamos, prefiero llamarlas lecciones aprendidas que errores, ¿no?, pero creo que fueron muchos, ¿no? En cuanto a cómo asesorar a los emprendedores, de nuevo, parte del contenido que acabo de compartir es justamente un esfuerzo de eso. Lo hago de distintas maneras. Por ejemplo, me metí a la junta de directores de Endeavor Miami,
Así que a través de allí pues damos mentoría a los emprendedores, es un proceso bonito. Estoy en la junta de asesores de varias compañías que estamos apoyando. Y mira, creo que cada compañía está en una etapa distinta y tiene retos distintos, ¿no? Hay compañías que les hace falta ayuda en un gran producto, pero les hace falta ayuda en cómo llevarlo al mercado, canales de distribución. Hay emprendedores que son muy buenos, pero no son muy buenos levantando capital, así que hay que ayudarlos en eso. Hay emprendedores que no son muy buenos manejando su equipo, hay que ayudarlos en eso. Así que creo que no creo que haya una respuesta rápida, sino que tendría que hacer un análisis de cada oportunidad, de ver cómo apoyarlos, cómo asesorarlos y cómo, sí te diría, ponerlos en contacto con un mentor comprometido que tenga esas fortalezas que quizás el emprendedor todavía está desarrollando. Hola Andrés, ¿cómo estás? Por acá. Levanta la mano. Acá atrás, sí. Oye, ¿sabes qué? Es que todo sale de ahí, así que miro. Sí. No, por eso te levanto la mano. No, bueno, muchas gracias, la verdad súper útil tu presentación. En el trayecto que explicaste de tu exitoso, muy exitoso emprendimiento, hubo muchos momentos donde eventualmente pensaste en abandonar y hubo actos de fe, de destino, tal vez de suerte también un poco, que te ayudaron a seguir adelante. Y acá en este foro vemos muchos que pertenecemos a algunas redes de ángeles e inversionistas y detrás de un caso de mucho éxito hay tal vez varios decenas, cientos o tal vez uno tan exitoso como el tuyo, miles de casos de que no logran todo este recorrido. Entonces, yo sé que tú lo explicaste un poco, pero tal vez pueda hacer un poco de énfasis en qué fijarse en la etapa temprana, cuando tú estabas en el 2010, en 2009, tal vez pensando la idea, cómo uno identifica esos futuros Open English. Está bueno. Mira, digamos, creo que parte del criterio, ¿verdad?, que yo aplico en lo personal, te voy a hablar un poco de las inversiones personales, y de nuevo, mucho de este dinero lo perdí, creo que no fue bien invertido, pero de nuevo el tema de errores y lecciones aprendidas, creo que me da algo de experiencia. Creo que, mira, primero como decía, son ideas que se hayan demostrado en un mercado local de manera exitosa, así ese mercado no sea muy grande, pero que funcionen bien allí y que sean marcas bien conocidas y que funcionen bien en un mercado local. Hay que demostrarlas. Inclusive el mercado inicial de nosotros fue Venezuela, que es un mercado que no es ideal por todas las razones que bien conocemos, pero especialmente hoy en día, pero fue un mercado que demostró que el modelo funcionaba. Pero de allí es importante que hay un camino claro para expandirse a otros países de la región. Yo creo que a la hora de tener que levantar capital de inversionistas americanos en particular, si la idea no es escalable al resto de América Latina hispanoparlante al menos, e idealmente a Brasil, que es donde creo que hay un mercado de VC un poco más establecido que en América Latina hispanoparlante, y sin duda se lleva buena parte de la atención de los inversionistas americanos. Inclusive se lo llevaba más en el 2013, las cosas han cambiado, pero sigue siendo, digamos, una pieza importante del modelo de negocio. Si no se da en esa región, creo que, al menos desde el punto de vista de inversión de capital de riesgo, ¿no? Creo que son quizás ideas que no se prestan para ese modelo. Por cierto, no necesariamente son malas ideas, sencillamente ideas que quizás no necesitan 5, 10, 15, 20 millones de dólares de inversión. Así que si estás buscando invertir capital y poner capital a trabajar, quizás esa no es la idea ideal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que la relación con el emprendedor es fundamental. Los emprendedores que son abiertos, que están dispuestos a aprender, que son humildes, que ven los errores como lecciones, creo que son cosas que hemos visto que son importantes, ¿no? La región de Latinoamérica es complicadísima. Creo que las personas que sobreviven en América Latina creo que tienen un master's degree en flexibilidad y resilience, ¿no? De poder sobrevivir a todo lo que ha pasado. Los últimos años creo que son buena muestra de eso. Nosotros mismos nos pasó. Mira, tenemos un negocio de 20, 25 millones de dólares en Venezuela que hoy en día vale cero. Teníamos una inversión en Brasil grande que hicimos en el 2012, 2013, cuando la moneda estaba 2-1. El real al dólar, que bueno, al año siguiente, 12 meses después, valía la mitad, porque llegó a 4-1. O sea que ese tipo de cosas que en Estados Unidos un emprendedor no se enfrentaría, creo que en América Latina se enfrentan. Entonces, creo que el perfil del emprendedor y su perfil de riesgo y de flexibilidad, de tolerancia al riesgo es importante, y gente colaboradora. Así que, mira, son cosas que creo que son obvias, ¿no? Pero creo que al menos en lo que nosotros hacemos nos parecen importantes. Y como decía, ¿no? Al final del día, yo cuando me fue peor invirtiendo en empresas de etapa temprana, es cuando eran compañías que no tenían un claro modelo de negocio, no tenían unos per user economics, al menos objetivos, ¿no? Como unos
que funcionasen. Yo creo que al menos hay que tener la idea de que si ciertas cosas, 2 o 3 cosas pasan, esos producer economics funcionan y ese margen de contribución de la compañía se hace positivo, porque mira, puede que no sea una gran compañía, pero si al menos está produciendo suficiente dinero para mantenerse, pues quizás no perdiste la inversión y construiste algo valioso, ¿no? Hace muchos años que no nos veíamos y quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir el aprendizaje que yo tuve contigo, porque nosotros fuimos de los que no invertimos en ti. Entonces, yo quisiera explicar un poco y escuchar tu percepción de por qué nosotros no invertimos en ti. Y sin duda que, after the facts, como dicen los gringos, fue un error que nosotros cometimos. Entonces, es muy bonito escuchar tu historia ahora y ver también como emprendedor compartes los errores que has cometido, cómo tu modelo de negocio tuvo que cambiar, etcétera, etcétera. Y me parece que en el desarrollo de la cultura de inversión ángel es muy importante que los que manejamos el lado de la inversión también podamos compartir nuestros errores y hablar de eso y sacar aprendizajes, ¿verdad? Y si yo recuerdo bien, cuando yo te conocí, primero me impresionó enormemente que tú eras 10 años más joven. O sea, pues eso fue hace más o menos 10 años. También yo era 10 años más joven. Y tú llegaste a la oficina, no sé, tendrías como 25, 26 años. Y llegaste con dos colaboradores que te llevaban a ti como 10 años. A mí eso me impresionó. Yo dije, diablo, este muchacho de 25, 26 años logró reclutar 2 gerentes profesionales de primera categoría que trabajaban en grandes corporaciones en los Estados Unidos y Andrés logró convencerlos, reclutarlos para formar su equipo gerencial. Eso a mí de un solo trancazo me convenció a mí. Bueno, la lista de ítems para chequear si hacemos o no la inversión. Primero, el equipo insuperable. Luego, el modelo de negocio facilísimo de entender. Tú lo explicaste en una frase, dijiste, vamos a tener un ingreso de $1,000 por estudiante, tenemos 50,000 estudiantes y ya son $50 millones. Y yo, wow, ya ahí, solo en esa frase tan rápida, mostrabas el potencial del negocio, ¿verdad? Y así, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero ¿qué fue el punto donde en nuestro checklist, bueno, nos llevó a decidir en un comité de inversiones que no íbamos a invertir? Y fue el instrumento de inversión, es decir, la nota convertible, ¿no? Es decir, en ese momento, la primera vez que yo escuchaba hablar de notas convertibles fue contigo. Y bueno, nosotros, el personal técnico de la empresa, lo analizamos y bueno, lo entendimos y tal. Sin embargo, en el comité de inversión eso no llegó a... creó una gran incertidumbre, y bueno, total es que, como decía alguien por ahí, bueno, como desde el punto de vista del inversionista estamos armando un portafolio, bueno, nosotros dijimos, bueno, aquí no nos metemos en otras cosas, ¿verdad? Pero yo ahora, viendo esa experiencia, me doy cuenta, en ese momento nosotros no éramos una red de inversionistas, nosotros éramos un pequeño fondo de inversión. Y yo ahora veo las virtudes yo pienso, no sé, esto es, que si nosotros en ese momento hubiéramos actuado realmente como una red de inversionistas, yo estoy seguro que hubiéramos invertido, aunque sea, tú querías de verdad que nosotros invirtiéramos, y decías, bueno, vamos a poner, estabas levantando $900,000 y nosotros podríamos haber puesto $50,000, $100,000, qué sé yo, hubiera sido una decisión relativamente fácil. Si hubiéramos actuado como una red inversionista, porque dentro del comité de inversión casi todo el mundo estaba favorable a la inversión, pero bueno, necesitábamos la unanimidad, ¿verdad? Y bueno, quería compartir eso un poco también como para escuchar tu propia percepción de las cosas, porque
como emprendedor, yo creo que hay que tener mucha resistencia a la cantidad de veces que te dicen que no los inversionistas. Y los inversionistas tienen que tener mucha resistencia a la cantidad de veces que fracasan en sus inversiones. De manera que hay elementos ahí distintos, pero que se parecen en el sentido de que en este negocio en que estamos los emprendedores y los inversionistas, es muy importante esa pasión, ese sueño, ese compromiso, esa parte humana, ¿no? De construir la relación y de estar dispuesto a asumir riesgos, ¿verdad? Y también, bueno, quería hacer este comentario porque cada vez estoy más convencido que el modelo organizacional que yo he conocido hasta ahora, que me resulta más atractivo para manejar inversiones, es el modelo que se basa en redes de inversionistas ángeles. Porque en las redes de inversionistas ángeles hay como una especie de sabiduría colectiva, hay un conocimiento, un grupo de 20, 30, 40 personas, empresarios con experiencia, con dinero, con visión de negocio. Yo tengo la percepción y las estadísticas lo muestran, ¿ah? Cada vez hay más estadísticas sobre las bondades de la estructura de las redes de ángeles para tomar buenas decisiones de inversión. Y bueno, por eso quise hacer este comentario y compartir el proceso y bueno, felicitarte, Andrés. Gracias, Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias por compartir eso y les tengo muchísimo cariño. Es que en aquel momento queríamos nosotros tener un inversionista venezolano, ¿no? Porque sentíamos que era importante, ¿no? Tener al menos alguna cantidad de inversión local, pero en el proceso de un poco de trabajar con negocios digitales que conocimos a Lorenzo y nos pareció además que nos encantó él, el equipo, y queríamos trabajar juntos. Finalmente, bueno, no llegamos a los términos y un acuerdo sobre la dota convertible, que en aquel momento, la verdad es que, por cierto, la probabilidad de éxito de esto era bastante pequeña, así que creo que tomaste una buena decisión. Creo que, como viste, hubo intervención divina en varios momentos que nos llevaron al éxito. pero bueno, mira, creo que en cuanto a lo que, eso por un lado. Por otro lado, creo que lo de algunas cosas que me venían a la mente cuando hablabas, ¿no? Una es que nosotros terminamos levantando capital de redes de ángeles en Estados Unidos. Por ejemplo, una red que se llama los Pasadena Angels, que están en Los Ángeles, en Pasadena. Y sí es cierto que nos fue mejor allí al inicio que en fondos de family offices, porque era muy difícil levantar en un family office $500,000 o $1 millón, que era un monto quizás que tenía que ser de esa categoría o de esa magnitud para que fuese relevante. Nos fue mucho mejor presentando a Pasadena Angels, que por cierto es un formato como este. Ellos van los domingos, se reúnen una cantidad de amigos que han sido exitosos, qué sé yo, se ponen allí, uno presenta, te dan 5 minutos y, por cierto, probablemente nuestro pitch de negocio le fue relevante a 2 o 3 personas de las 100 que habían allí. Pero esas 2 o 3 personas finalmente se interesaron a tal punto y construimos una relación personal a tal punto con ellos que ellos se convirtieron en los champions, ¿no? De nosotros dentro del network de ángeles, y entonces ellos fueron a buscar a sus amigos y ellos hicieron un poco de due diligence y se encargaron de socializar un poco la idea, ¿no? Así que finalmente entraron, levantamos $250,000 de ellos, creo, pero fueron en cheques de $25,000 de cada uno, y todavía, pasado 10 años casi, ¿no? Yo todavía me reúno con muchos de ellos y voy a cenar con su familia cuando voy a Los Ángeles y tenemos muy buena relación, ¿no? Así que se crean esos vínculos muy bonitos y muy útiles al inicio, ¿no? Además que muchos de ellos se interesaron en la idea porque tenían algún conocimiento útil, ¿no? Algún conocimiento valioso a la hora de estructurar la inversión, a la hora de operar la compañía. Muchos de ellos eran ejecutivos que habían, y uno de los ejecutivos, por ejemplo, que trabajó en la compañía vino porque era amigo del otro. Entonces, creo que tener esa red de inversión es fundamental. Creo que en lo personal, como les comentaba, a mí al menos no me funcionó esta teoría, ¿no? de invertir en muchísimas compañías un poquito de dinero a la expectativa de que una de ellas fuera Google y que pagara por todos los errores, ¿no? Así que si bien esa teoría es un poco de lo que se basa bastante estos Angel Networks, a nosotros lo que nos ha funcionado mejor es tomar una posición más grande e involucrarnos más en pocas empresas, porque nos damos cuenta que en Latinoamérica en particular hay muchísimas complicaciones
¿no? Y hay realmente temas estructurales complicados de vencer y hay que involucrarse y pasar más tiempo con el emprendedor para poder apoyarlo de una manera más activa, ¿no? Entonces, a veces cuando uno hace demasiadas inversiones, oye, ves el reporte mensual y no te da tiempo de ni siquiera pasar el tiempo con el emprendedor y ya 6, 7 meses después ya es muy tarde, ¿no? Entonces, si uno tiene 2 o 3 intereses en particular, a eso nos va mejor porque es más probable que 1 de 3 funcione, 2 de 3 funcionen que 1 de 20, ¿no? Parece mentira, pero si uno está más involucrado. Al menos esa ha sido nuestra experiencia y estamos dispuestos a invertir más, en lo personal dispuesto a invertir más, si uno puede tomar un rol más significativo. Por cierto, dejando que el emprendedor sea el accionista mayoritario y todo lo demás, ¿no? La idea no es quitarle autonomía al emprendedor, sino estar allí para él o para ella y ser más activo. Tomamos últimas 2 preguntas, una acá y otra allá y finalizamos. Hola Andrés, mi nombre es Jason Grullón y soy de uno de los emprendimientos que pichó hoy del Cayo. Y yo tengo 2 preguntas cortitas. Lo primero es, desde tu percepción, normalmente en Latinoamérica siempre se dice que lo que nos faltan son inversionistas que hayan sido emprendedores exitosos, y quiero saber, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Es una cuestión de pasión, que son más arriesgados? ¿Cuál es la diferencia de un inversionista que haya sido emprendedor? Y el segundo punto es, ¿cuál es tu estrategia cuando una persona te presenta un negocio formalmente? ¿Le dices que no inmediatamente? Pues yo siento que también eso es un daño que se le hace a los emprendedores, que no, cuando no se le dice que no ni sí, sino vamos a ver luego qué tal, háblame en un mes, no sé, cuando realmente no tienen interés de invertir. Seguro, seguro. Bueno, creo que para tu primera pregunta, creo que sí es importantísimo para la creación de un ecosistema de emprendimiento que los emprendedores exitosos se involucren e inviertan, ¿no? Eso en Endeavor le dicen como ese ciclo virtuoso de emprendimiento, del ecosistema. En Argentina, por lo menos en Buenos Aires, se ha dado el hecho de que Hernán y Nico hayan formado CASE, que ellos levantaron un primer fondo de $100 millones en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2011 o 12, de inversionistas además muy conocidos de Sequoia, de Silicon Valley, etc. Por cierto, no era de los fondos de VC, sino eran de los mismos managing partners de los VCs que les dieron dinero porque los conocían. Y ellos entonces tomaron también el dinero de ellos que hicieron en Mercado Libre y empezaron a invertir. Y mira, sin duda, creo que esa conversación cuando uno es como emprendedor, te sientas con alguien que ya ha emprendido, hay un respeto, hay un entendimiento, hay una cierta, digamos, una cierta química, ¿no? Que creo que es diferente muchas veces que cuando eres inversionista netamente financiero o un family office, que tienes a alguien que te está manejando el family office, que está más preocupado por no tomar riesgo y por no perder el dinero que por el real entendimiento de tu idea o de tu concepto, ¿no? Entonces sí creo que eso es importante y por lo menos en Open English muchos de nuestros ejecutivos que han ido sacando dinero en el tiempo se han convertido en buena parte una parte creo que importante del ecosistema de emprendimiento de Miami, por ejemplo, y invirtiendo en empresas en América Latina en su mayoría. Así que eso ha sido pues bonito verlo y te digo, se involucran mucho más con inversionistas financieros. Están metidos en la junta de directores, están allí empujando la cosa, me llaman, mira, tengo esta compañía, ayúdame, ven. Entonces, creo que se nota, ¿no? Que son más emprendedores en la manera como lo manejan, ¿no? Tu segunda pregunta era los criterios para invertir y cómo decir que no. Sí, mira, bueno, me encontré contigo en el pasillo, me dijiste que me querías mandar tu plan, ya vi que me llegó el email, no lo he leído, pero sí intento, cuando alguien me manda algo, por cierto, cuando alguien me manda algo, tengo ahí un formato que se lo devuelvo. Cuando me mandan un plan de negocios de 200 páginas, le mando un one-pager de vuelta para que lo rellenen, porque muchas veces uno no tiene el tiempo de un plan de negocio largo, así que eso sí, tengo un template que lo anexo y lo envío de vuelta, y entonces nos mandan su plan. Usualmente, mira, el 95% de las veces o más, la respuesta es un rápido no, y te digo por qué. La mayoría de las veces es porque sencillamente no siento que a nivel de atención o de foco es una categoría vertical de la que sea algo relevante o te puedo ayudar, entonces prefiero no meterme, o no está de acuerdo a la filosofía de inversión o al momento de inversión que tenemos, ¿no? Como te decía, como estoy invirtiendo en lo personal en muchas menos cosas, pero de manera más activa, son pocas las ideas que finalmente, o los conceptos o compañías con los que finalmente me termino involucrando. Que era distinto hace 3, 4 años cuando tenía una mentalidad un poco más generalizada, ¿no? Tomamos la última pregunta. Hola Andrés, si nos puedes compartir un poco la historia que no funcionó muy bien o por qué no funcionó enseñar español a los americanos. Hacer marca en Estados Unidos es muy diferente a hacerla en Latinoamérica. Y la otra es, si vos fueras presidente o gobernador o alcalde, de acuerdo a la experiencia, el conocimiento que tienes, ¿qué creerías que sería una decisión que pudiera fomentar un poco más todo el tema de emprendimiento?
Ya. Bueno, mira, en la parte de alcalde o gobernador, te digo una experiencia relevante. En República Dominicana, la vicepresidenta está súper interesada en fomentar el tema de emprendimiento. Así que estuve en Dominicana, por cierto, hace no mucho, dimos una gran conferencia de emprendimiento allá, estuvimos hablando con los emprendedores locales, nos reunimos con un poco el ecosistema de emprendimiento, que son la gente que estaba interesada en invertir, en ser parte de ello, y estamos ayudando a crear un plan para fomentar el emprendimiento. Tiene dos distintas etapas, ese plan, que creo que son importantes, fue importante definirlo, ¿no? Estamos todavía trabajando en esto, por cierto, para que tengas una idea de dónde se están formando las ideas, dónde están cuajando. Una es que, mira, a veces crear compañías de alto crecimiento muy exitosas, quizás o tener una o dos que sean salientes en tu país, es un objetivo distinto de entregar conocimiento generalizado de emprendimiento y ayudar a los microempresarios. Son como cosas, misiones totalmente diferentes, ¿no? Creo yo. Crear empresas de alto crecimiento de tecnología, usualmente uno tiene que apoyar a quizás media docena de emprendedores y apoyarlos bastante. Y son personas que probablemente, por cierto, sean clase media, que ya tengan recursos, que vengan de buenas universidades y que ya tengan una buena idea, tengan buen apoyo y requieran, ¿no?, un apoyo ya más público-privado para pasar y navegar por esas etapas difíciles, ¿no? Porque las empresas son un poco como niños que van creciendo, ¿no? Cuando uno es un bebé es muy frágil y cuando te vas llegando a la adolescencia, los adultos es más fuerte. Bueno, ayudarlos a llegar a esa madurez, a esos años adolescentes y en adelante, ¿no? Entonces, eso tiene una metodología y creo que, por ejemplo, la metodología Endeavor es un poco más orientada hacia eso, ¿no? Es encontrar emprendedores de alto impacto que ya son exitosos y llevarlos de una empresa que ya es llamativa a una empresa que va a ser excepcional. Por otro lado, si uno quiere, creo que fomentar el tema de emprendimiento, que es para el 99.9% de la gente, es el tema de cómo ser microempresario, ¿no? El kiosco de la esquina, cómo vender empanadas, bueno, pero ayudarlos a profesionalizar esos negocios. Yo paso, en realidad, parte de mi tiempo que estoy donando este tipo de cosas, más en eso, y es en ayudar a la gente porque hay creo que una serie de pasos que se pueden utilizar para formalizar esos emprendimientos y hacer que algunas de esas lecciones aprendidas de esto se pueden aplicar a estandarizar y crecer esas empresas de una mejor manera, ¿no? Y lo bueno de allí es que a veces pequeños aprendizajes hacen una gran diferencia para el tema de fomentar digamos, estos microempresarios en los países, ¿no? Así que bueno, eso fue tu segunda pregunta. ¿Y tu primera? De Open Spanish. Ya, sí existe, puedes buscarlo, openspanish.com, y sí enseñamos inglés a los americanos. Es uno de los emprendimientos que surgió de Open Labs, así que fue una de las ideas que tuvieron en el equipo. La lanzamos de manera igualmente que Open English Junior, no le invertimos demasiado dinero, fueron $200,000, la sacamos al mercado y nos dimos cuenta de lo siguiente, que si bien la gente nos reconocía al inicio por una empresa de idiomas, ¿no? Entonces tú dirías que pues, de manera natural deberíamos enseñar español, ¿no?, a los americanos, si ya tenemos esa expertise. Nuestra expertise realmente era en nuestro consumidor. Y nos enfocamos mucho más en estos últimos años en conseguir empresas y productos y servicios que entreguen valor a ese consumidor. Un ejemplo es Next University. Preferimos lanzar una empresa en un campo adyacente, que es educación, pero de certificaciones de áreas de demanda laboral, etc. Eso nos pareció algo que podíamos hacer de manera más sencilla que ir a Estados Unidos con un consumidor totalmente nuevo y crear una marca que iba a costar 10, 20, 30, 50 millones de dólares en crearla para competir en ese mercado que no conocíamos. Así que es interesante, ¿no?, porque esa misma dinámica, esa misma conversación y discusión la tuvimos internamente en la compañía. Me están haciendo señas para una última pregunta, Andrés, así que esta sí es la última. Sí. Entiendo que tenéis fondos todavía dentro, ¿no? ¿Qué, perdón? Entiendo que tenéis fondos todavía dentro como inversores. ¿Qué expectativas tienen de salir ellos y vosotros y cómo estáis trabajando? Sí, bueno, te digo, son dos cosas distintas, ¿no? Y creo que las he mezclado, así que me disculpo. Una son mis inversiones personales y otra es Open Labs, que es una incubadora. Entonces, como incubadora que es Open Labs, dentro de la compañía que es Open Education, nosotros buscamos ideas que nosotros mismos podamos comenzar, utilizamos o apalancamos un poco ya el talento humano que tenemos en la compañía, le asignamos algo de presupuesto a alguna de las personas que ya trabajan en la empresa y lo hacemos emprendedores internos. No, pero es en Open English. En Open English, en Open Education, si tenéis todavía inversores dentro. Perdón, Sí. pensé que el tema de... Sí, claro, tenemos muchos de los inversionistas que han entrado, siguen allí y la empresa sigue creciendo. Hemos tenido bastante actividad en el secondary market, así que han habido
transacciones y la gente ha ido sacando dinero en el tiempo, en particular los inversionistas que entraron pues, en una etapa más temprana, pero muchos de los fondos de alto crecimiento, que hicieron inversiones más grandes, siguen allí. ¿Y tenéis pensado, estáis trabajando en una venta o cómo les vais a dar salida? Bueno, creo que eso siempre como emprendedor está ese horizonte, ¿no?, de que se quiera hacer eso, pero bueno, creo que eso se hace más relevante cuando ves que quizás se está frenando el crecimiento o lo que sé yo, ¿no? Nosotros seguimos siendo creo que muy creativos y tenemos... Es interesante, ¿no? Lo que pensábamos que era la meta, y una vez que llegas ahí y dices, oye, ahora tengo estos recursos y tengo esto y lo otro, y dices, ya te ilusionas por lo próximo, ¿no? Así que creo que cada vez la visión de la compañía ha ido creciendo y creo que nuestros inversionistas han sido muy pacientes y lo siguen siendo siempre que las cosas vayan bien y que las acciones que estemos tomando ayuden a crecer y a contar una historia más grande y más emocionante, pues van a seguir allí. Si eso cambia, pues probablemente habrá que buscar una manera de que o vendamos la compañía o al menos ellos tomen parte de su dinero, lo saquen, ¿no? Pero hasta ahora no ha sido el caso. Muchas gracias, Andrés Moreno. Un gran aplauso, por favor. Gracias. Gracias.